Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalie López Delgado. Soy estudiante de Promoción y Educación para la Salud. Eh, Estoy realizando mi servicio y pues este tema va a estar enfocado a la promoción y educación para la salud, principalmente con el tema de alimentación y el otro tema que es diversidad, equidad y género. Mi servicio lo estoy realizando con el apoyo de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos AC. El día de hoy vamos a tratar un tema que va relacionado con los que hemos visto anteriormente, que es el siguiente: síndrome metabólico. Las preguntas detonadoras del día de hoy serán las siguientes. ¿Qué es el síndrome metabólico? ¿Qué causa el síndrome metabólico? ¿Quiénes están en riesgo con este problema? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y qué tratamiento debe de seguirse? Comencemos entonces. El síndrome metabólico es el nombre de un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y otros problemas de salud. Usted puede tener un solo factor de riesgo, pero a menudo las personas tienen varios de ellos al mismo tiempo. Si tiene al menos 3 de ellos, se llama síndrome metabólico. Estos factores de riesgo incluyen el cuerpo en forma de manzana, también llamada obesidad abdominal. Tener demasiada grasa alrededor de la cintura es un factor de riesgo mayor para enfermedades del corazón que acumular demasiada grasa en otras partes del cuerpo. Tener un nivel alto de triglicéridos, que es un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Tener un nivel bajo de colesterol HDL. En ocasiones el HDL se conoce como colesterol bueno porque ayuda a eliminar el colesterol de las arterias. Tener presión arterial alta. Si su presión arterial se mantiene alta en el tiempo, puede dañar su corazón y provocar otros problemas de salud. Tener un nivel alto de azúcar en la sangre en ayunas. El nivel de azúcar en la sangre levemente alto puede ser un signo temprano de diabetes. Estos son los factores que comentábamos, que son las arterias pues, posiblemente tapadas o los triglicéridos elevados, el azúcar alta, la presión arterial alta, que pues estos factores van a desencadenar esta enfermedad. Cuantos más factores tenga, mayor será su riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y accidentes cerebrovascular. Este pues es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen el aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol y triglicéridos. Tener solo uno de estos trastornos no significa que tienes el síndrome metabólico, pero sí significa que tienes un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave. Y si desarrollas más de estos trastornos, tu riesgo de complicaciones como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas pues aumenta aún más. El síndrome metabólico es cada vez más frecuente y hasta 1/3 de los adultos estadounidenses lo tienen. Si tienes síndrome metabólico o cualquiera de sus componentes, los cambios radicales en el estilo de vida pueden demorar o incluso evitar la aparición de problemas de salud graves. También se denomina síndrome de Raven, síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico X. Los investigadores creen que el síndrome metabólico es una enfermedad genética, es decir, que se transmite en los genes de una familia de generación en generación. Sin embargo, no se entiende completamente por qué se produce, pero sí se sabe que las personas que lo padecen tienen un mayor riesgo de sufrir un infarto de miocardio o una enfermedad arterial coronaria. Las causas, pues el síndrome metabólico tiene varias que actúan juntas,
como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad, un estilo de vida inactivo, la resistencia a la insulina, que esta es una afección en la cual el cuerpo no puede usar bien la insulina, una hormona que ayuda a mover el azúcar en la sangre a las células para darles energía. La resistencia a la insulina puede conducir a niveles altos de azúcar en la sangre. Normalmente el páncreas libera insulina cuando uno come ciertos alimentos. La insulina es una hormona que ayuda a las células del organismo a aceptar el azúcar o la glucosa que les da energía. Estos son los ejemplos de todo lo que acabamos de comentar, que es la glucosa elevada, el sedentarismo, el aumento en la cintura o la obesidad o sobrepeso. Normalmente el páncreas libera insulina cuando uno come ciertos alimentos. La insulina es una hormona que ayuda a las células del organismo a aceptar el azúcar o glucosa que se les da pues la energía. Si las células se vuelven resistentes a la insulina, se necesita más insulina para que la glucosa penetre en las células. Por consiguiente, el organismo produce más insulina, la cual es bombeada a la corriente sanguínea. Cuando hay mucha insulina en la corriente sanguínea, se aumenta el riesgo de sufrir un infarto de miocardio porque la insulina eleva los niveles de triglicéridos, reduce los niveles de lipoproteínas de alta densidad, que son de HDL o colesterol bueno, eleva los niveles de lipoproteínas de baja densidad, que es el LDL o colesterol malo. Hace más difícil que el organismo elimine las grasas de la sangre después de comer, eleva la presión arterial o aumenta la capacidad de coagulación en la sangre. También la edad, su riesgo aumenta a medida que envejece. También genética, origen étnico y su historia familiar. A menudo las personas que tienen síndrome metabólico también presentan aumento de coagulación en la sangre e inflamación en todo el cuerpo. Los investigadores no saben si estas afecciones causan el síndrome metabólico o si lo empeoran. El síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. También se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina. En condiciones normales, pues el sistema digestivo descompone los alimentos que ingieres y se transforma en azúcar, que ya lo habíamos comentado. La insulina es una hormona generada por el páncreas que ayuda al ingreso del azúcar a las células para utilizarla como combustible. En las personas con resistencia a la insulina, las células no responden normalmente a la insulina y la glucosa pues no puede ingresar a las células con tanta facilidad. Como resultado, pues los niveles de glucemia aumentan incluso cuando tu cuerpo produce más insulina para intentar disminuir la glucemia. Ciertos grupos de personas, bueno, los factores de riesgo más importantes para el síndrome metabólico son pues la obesidad, el estilo de vida sedentario, que es lo que habíamos comentado en esta diapositiva, y la resistencia a la insulina. Ciertas personas o ciertos grupos de personas tienen un mayor riesgo de síndrome metabólico, como pues algunos grupos raciales y étnicos. Los mexicoamericanos tienen la tasa más alta del síndrome metabólico, seguidos por los blancos y los afroamericanos. También las personas con diabetes o personas que tienen hermanas o padres con diabetes, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, persona que toma medicamentos que causan aumento de peso o cambios en la presión arterial, el colesterol en la sangre y los niveles de azúcar altos en la sangre. Son los ejemplos de pues, la glucosa alta, la diabetes, el cuadro clínico del síndrome metabólico
y los síntomas de la diabetes. La mayoría de los factores de riesgo metabólico no tienen pues signos o síntomas obvios, más allá de tener una cintura grande. La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no tienen pues síntomas ni signos evidentes. Un signo que es visible es la circunferencia grande de la cintura, perdón. Si el azúcar en sangre es alto, podrías notar los signos y los síntomas de la diabetes, como aumento de la sed y la orina, cansancio y visión borrosa. Los siguientes factores pues aumentan las posibilidades de tener síndrome metabólico, que es la edad. El riesgo de padecer síndrome metabólico aumenta con la edad. Origen étnico. En los Estados Unidos, los hispanos, en especial las mujeres hispanas, parecen tener el mayor riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. Otro sería la obesidad. Tener sobrepeso, especialmente en el abdomen, aumenta el riesgo de síndrome metabólico. También la diabetes, pues es más probable que tengas síndrome metabólico si obtuviste diabetes durante el embarazo o la diabetes gestacional, como se conoce, o si tienes antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Otras enfermedades, pues tu riesgo de síndrome metabólico es más alto si alguna vez tuviste enfermedad del hígado o más bien hígado graso no alcohólico, síndrome de ovario poliquístico o apnea del sueño. Aquí tenemos los ejemplos: el hígado graso, ovario poliquístico, la apnea del sueño y pues las mujeres latinas, que son las más propensas a tener esta enfermedad. La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico aumentan la posibilidad de tener síndrome metabólico. Bueno, ya lo habíamos comentado, la apnea del sueño, las mujeres hispanas. El diagnóstico que puede llegar a darse es: su profesional de la salud diagnosticará este síndrome usando los resultados de un examen físico y análisis en la sangre. Debe de tener al menos 3 de los factores de riesgo para ser diagnosticado con este síntoma o síndrome. Que el número 1 pues sería una cintura grande, lo que significa una medida de cintura de 35 pulgadas o más para mujeres o 40 pulgadas o más para hombres. Un nivel alto de triglicéridos, que sería 150 miligramos de L o más. Un nivel bajo de colesterol, HDL, que es menor de 50 centímetros para mujeres, menor de 40 centímetros miligramos de L para hombres. Presión arterial alta, mayor a 130/85 o más. Un nivel alto de azúcar en la sangre en ayunas, que sería mayor a 100 miligramos de L o más. Estos son los pues diagnósticos que se podría decir: la obesidad central abdominal, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa y dislipidemia, triglicéridos altos, azúcar alta, presión arterial alta. El tratamiento más importante para el síndrome metabólico pues es tener un estilo de vida saludable para el corazón, que incluye pues un plan de alimentación saludable para el corazón. Esta dieta limita la cantidad de grasas saturadas y trans que consume y elegir una gran variedad de alimentos nutritivos, incluyendo frutas, verduras, granos integrales y carnes magras. Llegar a tener un peso saludable, controlar el estrés, hacer actividad física regular, dejar de fumar o no comenzar si aún no está fumando. Para eso pues es muy importante que se tenga una alimentación correcta, realizar ejercicio pues de forma paulatina, dejar el cigarro, controlar demasiado el estrés para que no pueda afectarnos en esta enfermedad,
Y pues también, si estos cambios en el estilo de vida no son suficientes, pues es posible que deba tomar medicamentos. Por ejemplo, es posible que necesite medicinas para bajar el colesterol o la presión arterial. La mejor manera de prevenir el síndrome metabólico, pues es a través de cambios en el estilo de vida saludables para el corazón. El tratamiento del síndrome metabólico consiste en tratar las otras enfermedades subyacentes. Por consiguiente, si el paciente tiene diabetes, hiperinsulinemia, niveles elevados de colesterol o presión arterial alta, debe recibir el tratamiento adecuado. Es decir, si tenemos el tratamiento adecuado para las otras enfermedades que tenemos, pues ya el síndrome metabólico se va a ir, pues adecuando, ya va a desaparecer. En algunos casos puede administrarse medicamentos para tratar el síndrome metabólico, pero el médico pues recomendará cambios en el estilo de vida, que eso es lo más importante, tal como seguir una alimentación sana, dejar de fumar y reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Existen también pues complicaciones. Tener síndrome metabólico puede aumentar el riesgo de desarrollar lo siguiente: diabetes tipo 2. Si no realizas cambios en el estilo de vida para controlar tu exceso de peso, puedes desarrollar resistencia a la insulina, que puede causar un aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Finalmente, pues la resistencia a la insulina puede provocar diabetes tipo 2, que también va a tener muchas más complicaciones en tu vida. La otra sería enfermedades del corazón y circulatorias. El nivel de colesterol alto y la hipertensión arterial pueden contribuir a la acumulación de plaquetas en las arterias. Estas plaquetas estrechan y endurecen las arterias, lo que puede producir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Esto se da porque pues se va haciendo la grasa en las arterias y las llegan a tapar. Existe también pues, bueno, estas son las complicaciones que puede ocasionar el síndrome metabólico, que es la diabetes tipo 2 o un infarto. Existe también la prevención, que pues es un compromiso de por vida con un estilo de vida saludable y puede prevenir las afecciones que causa el síndrome metabólico. Un estilo de vida saludable incluye lo siguiente: hacer actividad física al menos 30 minutos la mayoría de los días, comer muchas verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales, limitar el uso de sal o consumo de sal y las grasas saturadas en tu dieta, mantener un peso saludable y por último y lo más importante, pues no fumar. Bueno, pues a las conclusiones que llegamos el día de hoy es que pues con esta enfermedad es que debemos de tener una vida más saludable para poder evitar tener este tipo de padecimiento, que puede llegar a complicar la situación de salud en alguna persona, sobre todo si ya se tiene alguna otra enfermedad como la diabetes, la hipertensión, dislipidemias, etcétera, así como llevar una alimentación correcta, saludable, sana, ejercicio, evitar el sedentarismo y ponernos en movimiento. Espero que esta información les haya servido. Aquí les dejo las referencias de donde saqué la información y espero también verlos muy pronto. Gracias.